Ven, Espíritu Santo, para que pueda reconocer que mi vida vale la pena, que yo no existo por casualidad o por fatalidad. Ven y hazte presente en el preciso instante en que yo fui concebido. Sopla con tu poder y llena de vida ese instante. Tócame y derrama toda tu potencia en el seno de mi madre. Penetra con tu bendición en el momento en que comencé a existir. Lléname de vida y enséñame a amar mi vida como tú la amas. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a descubrir que yo no existo porque sí. Existo porque fui querido, fui amado y llamado a la vida por tu amor. En el momento de mi concepción estabas tú, presente con todo tu poder. Gracias. Ven, Espíritu Santo, y bendice mi vida con tu mirada. Ayúdame a sentir la fortaleza de tu presencia. Amén. Hola, mi nombre es Martín Ballesta, soy psicólogo y quería compartir con ustedes esta charla que lleva por nombre Conversarte, el arte olvidado de las parejas desgastadas. Ante todo, expresar mi agradecimiento por la invitación a participar de esta serie de charlas. En este último tiempo, hemos sido espectadores a nivel mundial de una situación sumamente dolorosa, la pandemia de COVID. Esta pandemia no solamente ha impactado sobre la salud de las personas, sino también en su modo de relacionarse. Y ha dejado al descubierto problemas que muchas veces venían de antigua data. Y una de las relaciones que más ha quedado expuesta son las relaciones de pareja. Hemos pasado muchísimo tiempo en nuestras casas y sin embargo los temas de conversación siempre rondaron en temas trillados quizás. La cantidad de casos en el día, la cantidad de muertes, cómo marchaba el COVID en nuestro país o en países limítrofes o en otro lado del mundo. Y sin embargo, no hemos hablado y aprovechado el tiempo para tocar temas inherentes a la pareja. No debe haber experiencia más gratificante que el hecho de ser entendido por nuestra pareja de un modo llano y simple. Muchas veces en cuestiones difíciles de expresar y muchas veces ni siquiera hablando, nuestra pareja ya sabe lo que nos pasa, lo que queremos decir. En este último tiempo se ha dado también una pandemia silenciosa. Por lo menos en el ingreso al consultorio muchas personas vienen quejándose y aduciendo de que es insoportable, ya no quiero estar más con mi pareja, estoy cansado, no siento más nada, no tenemos temas de conversación, no sé lo que pasa, no sé lo que le pasa, me quiero separar. Y lo más doloroso es que cuando uno le pregunta desde cuándo viene esta situación, las personas han perdido referencia temporal como para poner una fecha. No saben desde cuándo. El tema es que se han alejado progresivamente sin darse cuenta y llega un momento que ya no saben con qué persona están al lado. El otro día hablando con una paciente, ella me decía, ¿no?, que no sabe qué es lo que piensa el esposo, qué es lo que le pasa por dentro. Cuando le pregunta, él esquiva las conversaciones. Y en ese punto llegamos a la conclusión de que tiene la misma certeza de lo que le pasa al vecino de frente o al verdulero de la esquina que lo que realmente le pasa a la persona con la cual comparte su vida. Es decir, si ve al vecino de enfrente con cara rara, le pregunto, ¿no?, ¿qué le pasa a tu vecino? Y por lógica no va a saber responderme porque no convive con el vecino. Pero lo doloroso es que cuando uno hace esa pregunta con la persona con la cual convive y se tiene la misma respuesta, ¿qué diferencia hay entre una relación y la otra? A lo largo de la charla vamos a encontrar y vamos a ver y descubrir
problemas recurrentes, quejas recurrentes dentro de las consultas. Por ejemplo, no puedo ser sincero con mi pareja. Me ha quitado la espontaneidad. Mi pareja me grita todo el tiempo. Una queja recurrente entre las mujeres: mi esposo no quiere pensar ni contarme sobre sus sentimientos, ni quiere que le hable de los míos. O en el caso de los hombres, ella quiere siempre saber qué me pasa, qué estoy pensando, qué es lo que siento, y quiere que me interese por sus sentimientos. En otros casos, hay parejas que tienen una conversación muy fluida, pero vamos a ver sobre qué temáticas, pero la relación se siente estancada. Ante el primer problema, no puedo ser sincero con mi pareja. Dice uno de los autores consultados, que se llama Aaron Beck, una sinceridad total no solo es difícil en la relación, sino imposible. Esto parece una paradoja. La relación de pareja parece ser una relación donde la sinceridad debería ser el lenguaje universal. Y sin embargo, tenemos que ver que muchas veces una sinceridad absoluta sobre lo que pensamos está teñida por emociones sumamente negativas, como por ejemplo la ira. Entonces, esto sumado muchas veces a la creencia que una persona que está en medio de una emoción fuerte como la ira siempre va a decir la verdad, tenemos que tener en cuenta que la emoción de la ira busca siempre una finalidad destructiva de un obstáculo. Entonces, una aseveración dada en un momento de ira siempre va a ser desacertada, porque siempre es una aseveración exagerada, que muy pocas veces tiene algo que ver con la realidad. El fin es destruir lo que tenemos por delante, y en este caso es nuestra pareja. Entonces lo que muchas veces nosotros decimos enojado, en la mayoría de las veces por no decir todas, siempre tiene una intencionalidad sumamente destructiva, de la cual nos terminamos arrepintiendo 2 minutos después de que las decimos. Y después no sabemos cómo hacer para resolver el huracán que hemos desatado con una afirmación que está lejos de la realidad. En nuestra cultura actual, tanto la sinceridad como la espontaneidad han pasado a cobrar un rol relevante. Si miramos programas de televisión, verán que muchos dicen: no, yo soy sincero, yo digo lo que me viene a la lengua, lo primero que me viene a la cabeza. Pero eso, apartado de un concepto de empatía y de amor al prójimo, está lejos de ser virtuoso. Porque decir lo primero que me viene a la mente sin evaluar el daño que puede ocasionar en la persona que tengo adelante, poco tiene de virtuoso. La espontaneidad depende de ciertas formas automáticas del discurso. Es como si apretamos un botón y la máquina mental entra en acción. No necesitamos demasiado tiempo para pensar en lo que decimos o cómo lo decimos. Esa maquinaria opera sin esfuerzo. Las rutinas que nosotros tenemos muchas veces son semejantes a estas máquinas. Y hablamos siempre del mismo modo y tenemos la muletilla de decir: y vos me conociste así, siempre fui desbocado, siempre fui... Sí, que siempre haya sido no quiere decir que siempre lo tengas que ser. Entonces, esa muletilla de si siempre lo fui y me conociste de determinado modo, no quiere decir que la otra persona se vea obligada a soportarnos de ese modo hasta el día del juicio final. Es más, y muchas veces recibimos como respuesta a esto el hecho de que se nos dice que fuera de nuestra casa somos de un modo
y dentro de nuestra casa nos manejamos con otros códigos. Entonces el gran desafío es manejar el mismo criterio de espontaneidad que sostenemos fuera de nuestra casa en las relaciones sociales que exigen mayor cuidado, parece ser, y traerlas dentro del hogar. Y las delicadezas que nosotros muchas veces podemos llegar a presentar con personas de nuestro entorno, de nuestro trabajo, con conocidos, con vecinos, tener el mismo grado de delicadeza con la persona con la cual compartimos la vida dentro del hogar. La próxima queja recurrente es: en mi casa ya no se habla, se grita todo el tiempo. Mi mujer me grita, mi marido me grita todo el tiempo. Es un modo que se instala, es una costumbre, es un hábito. Y como todo hábito, se aprende con el paso del tiempo y repitiendo esquemas de conducta. Pero la buena noticia es que estos esquemas se pueden cambiar. Nadie niega que las personas podemos tener un tono fuerte de voz al hablar. Y esto es un desafío también que nosotros tenemos que atravesar a la hora de ponernos de acuerdo en cuándo vamos a reconocer que un tono de voz es agresivo y cuándo no. Porque la mayoría de las ocasiones, alguno de los cónyuges siempre dice: mira, yo siempre hablé así, vos me conociste hablando de este modo, yo hablo así en todos lados. Y muchas veces puedes tener un cierto grado de realidad. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y dejar determinadas señales en función de poder decir cuándo el tono es agresivo y se debe a la ira o el enojo y cuándo es el tono normal. Y para esto no hay mejor cosa que preguntar, ¿no? Me parece que me estás gritando, estás enojado por algo. Y no ver esto como una acusación, sino como una simple pregunta que intenta saber a partir de ese momento cómo debo actuar o proceder. Si es una situación donde se está elevando el tono de voz por la ira o el enojo, dejar un espacio para que la persona pueda tranquilizarse y después podamos retomar el diálogo de una manera más tranquila. Y si no, damos una pauta en función de que la persona no tenga que tranquilizarse, pero sí quizás bajar el tono de voz o hablar de una manera menos agresiva. Otro de los problemas que se presentan y son quejas recurrentes tiene que ver con la constitución, digamos, biológica, cerebral de cada uno de los integrantes de la pareja. Los hombres no procesamos del mismo modo que las mujeres. Entonces, ante la queja, mi esposo no quiere pensar ni contarme en sus sentimientos, ni quiere que les hable de los míos. O bien, mi esposa está siempre pensando en cómo me siento, en qué pienso, cuando muchas veces tengo la cabeza en blanco. Son quejas recurrentes y tiene que ver con un modo de funcionamiento característico de cada uno de los sexos. Las mujeres tienden más a acentuar el aspecto emocional del problema del cónyuge, mientras que los hombres se inclinan por analizar la situación de manera más objetiva, hasta podríamos decir de alguna manera más racional. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Ni es bueno ni es malo, cada uno tiene su modo diferente de poder observar y encarar determinados problemas. Las mujeres desde el afecto y la emoción, y el hombre quizás desde una visión mucho más llana, más lineal, más objetiva. Entonces, los desafíos que tenemos por delante para minimizar discusiones que se dan a partir de estas diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, las vamos a poder zanjar en tanto y en cuanto primero sepamos cómo funciona cada uno de los integrantes de la pareja y que tratemos de sintonizar de alguna manera con la necesidad que el otro tiene. Cuando un esposo recibe la queja de su esposa a partir de una situación problemática que le ha tocado vivir, naturalmente el hombre busca dar rápidamente un consejo, 4 o 5 pautas para tratar de resolver el problema, con lo cual
la esposa que va en búsqueda de contención, de afecto, se siente no escuchada, dejada de lado, minusvalorada en su capacidad de resolver problemas. ¿Qué me está diciendo? Si eso ya lo pensé yo, lo puedo pensar tranquilamente, o se me pueden ocurrir cosas mucho más ingeniosas. Esto es de suma importancia tener en claro que cuando las mujeres comentan un problema, van en búsqueda de contención afectiva y es un reclamo para que el esposo active su empatía. Es decir, el hombre debe resistir a la tentación de dar una serie de sugerencias, consejos para resolver rápidamente el problema. En todo caso, sería un ejercicio edificante para la pareja poner pautas claras de lo que espero del otro en el momento que estamos hablando. Es decir, te voy a comentar algo que me sucedió en el trabajo porque me siento mal y necesito que me escuches, necesito que estés al lado mío y me comprendas. Y en el caso de necesitar un consejo para resolver el problema, que lo pidamos abiertamente. En el caso de las esposas que muchas veces quieren adentrarse o saber en qué condiciones está su esposo a nivel emocional en cuanto a sus sentimientos referidos a una situación en particular, tenemos que tener presentes que los hombres, lamentablemente, no estamos acostumbrados a compartir nuestro mundo interior. No tenemos el hábito de hablar de lo que nos pasa internamente, porque no es algo que cultivemos desde chicos. Entonces, a la hora de establecer determinadas preguntas, tenemos que correr con la ventaja de saber cómo preguntar. Es decir, si nosotros únicamente nos concentramos en preguntas que pueden responderse de manera monosilábica, bien, mal, sí, no, esa es la respuesta que vamos a tener con la mente de un hombre que trata de resolver las preguntas de una manera rápida, lo más eficiente posible. Entonces, a la hora de preguntar tenemos que formular preguntas que sean amplias y que no pueden responderse únicamente con un monosílabo. Otra de las situaciones con las que nos encontramos normalmente en las consultas es que quizás la pareja tiene conversaciones fluidas, pero la relación dicen que está estancada. Y muchas veces es así, es decir, las parejas tienen como esquemas de conversaciones que giran en torno a los hijos, a situaciones de la rutina, pero cuando uno les pregunta en qué momento hablan sobre las necesidades de cada uno de ellos, cómo están o cómo se sienten dentro de la pareja, normalmente la respuesta que uno recibe es que esas conversaciones nunca se tienen, o se han tenido en algún momento de la pareja, pero después con el advenimiento de los hijos, la atención se ha concentrado exclusivamente en la crianza de ellos, en los horarios, en las actividades. Si prestamos atención, esta foto vale más que 1000 palabras. Imagínense esta pareja, ¿en qué momento podrían hablar de cuestiones de intimidad? Antes está el interés de todos estos niños que tienen en el medio, y si le podemos sumar alguna preocupación por el perro y los gatos. Lamentablemente nuestras parejas han perdido el hábito de tener y guardar un espacio para la evaluación de la relación en sí misma, y eso tiene graves consecuencias a largo plazo, porque pasado el tiempo y cuando los hijos empiezan a abandonar la casa, lamentablemente eclosionan muchas veces separaciones porque nos encontramos con dos personas desconocidas. Imagínense 25 o 30 años donde le hemos perdido el rastro a los intereses y las preocupaciones del otro, por estar concentrados en la crianza de los hijos, en sus actividades, en las idas y vueltas que propone el mundo actual.
Entonces, ¿qué hacer ante todo esto? Tenemos que guardar la calma y sobre todo tener en cuenta un principio básico. El humor salva muchas situaciones y muchas veces es un componente que guarda la sobrevida de toda relación, porque nos permite salir hasta de los problemas más profundos y de las discusiones más aguerridas con un giro humorístico y divertido. Es un antídoto, como dice la placa, considerable contra el rigor causado por las riñas periódicas. Y es algo que nunca debemos olvidar. Aquella pareja que no recuerda cuál fue la última vez que se rió con su esposo o con su esposa, es una pareja que está en problemas. El humor nos sirve para relajarnos y salir de esas situaciones en las cuales de otro modo se nos hace muy difícil salir. Repasemos algunas normas de etiqueta coloquial o normas de buena comunicación, que son las que nos van a ayudar a resolver algunos de estos problemas. Primero tenemos que tener en cuenta de sintonizar el mismo canal en que está funcionando el cónyuge, es decir, con esas diferencias naturales que hemos visto en el procesamiento tanto de hombres como de mujeres, es necesario que tengamos presente qué es lo que busca el interlocutor que tenemos por delante. Es decir, contención afectiva, consejo, y para esto necesitamos tener claridad de conceptos. Es decir, si no sabemos, activar una serie de preguntas para poder entablar una conversación que sea satisfactoria para las dos partes. Dar señales de escuchar. Esto es lo que se conoce como escucha activa, y hay principios que son importantes que lo tengamos en cuenta. Es decir, las conversaciones se tienen que dar dentro de un marco donde yo asegure que realmente estoy prestando atención a lo que el otro me dice. No puedo estar inmerso en otras actividades, distraído en otras situaciones. Cuando hay una conversación que reclama la atención, automáticamente debo dejar de hacer todo lo que estoy haciendo, y si no puedo hacerlo de ese modo, tengo que poner en conocimiento a la persona que me debe esperar un momento y luego volcarme a la conversación. Con eso únicamente no basta, es decir, estar en la conversación implica una posición, una mirada atenta, está hablando en ese momento. No basta únicamente con estas posturas, sino que hay que reforzar al interlocutor para saber si está siguiendo el hilo de la conversación o no, con preguntas, observando también cuáles son los gestos que va teniendo. Otra de las condiciones básicas de una buena comunicación es tener en cuenta que no únicamente comunicamos con lo que decimos, sino también con nuestros gestos, con nuestra cara, con la entonación de nuestra voz. Incluso los silencios muchas veces hablan más que muchas palabras. Entonces tenemos que tratar de tener en cuenta que debemos escuchar al otro sin el deseo de que diga lo que yo quiero escuchar. Escuchar sin la necesidad de responder algo. Muchas veces estamos como muy animados a dar respuestas automáticas, rápidas. Los hombres somos más propensos a interrumpir el discurso del otro, del que tenemos adelante. Y eso genera mucha frustración en muchas parejas porque se sienten no escuchadas, infravaloradas. En síntesis, la importancia de sostener conversaciones es lo que mantiene la salud de una pareja. Como cristianos sabemos que nuestro Dios tiene una naturaleza dialógica. Son personas que hablan entre sí en un idioma que es el amor. Como parejas cristianas debemos replicar esto que Dios vive desde la eternidad. El diálogo en el marco del amor. Y es por esto que debemos reflexionar sobre cómo es que llevamos adelante el arte de conversar
con la persona que hemos elegido para compartir la vida. Si vemos que hay falencias en este arte, buscar herramientas para retomar el diálogo, porque el diálogo es lo que mantiene a una relación viva y dando frutos de manera continua. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención.